Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Si me ayudan con la presentación. Pues como ya ustedes han escuchado, el día de hoy está dedicado a abordar los libros de texto del primer grado. También, como ya se ha descrito, pues hay 6 libros, 3 de ellos dedicados a proyectos, 2 más dedicados a apoyo para los procesos de alfabetización y de enseñanza de las matemáticas. Ahora nos vamos a referir un poco más a eso. Y como ya también han descrito mis antecesoras, pues los proyectos están organizados en diferentes fases de acuerdo a la progresión de aprendizajes. En primer lugar, quisiera yo puntualizar algunos elementos generales para luego ir haciendo algunas especificaciones sobre los libros de primer grado. Como ya también se mencionaba, el diseño de estos libros de texto pues es diferente porque evidentemente participan docentes frente a grupo como un evento inédito en términos del diseño en nuestro país, porque eso implica recuperar la experiencia que ellos tienen, el saber, tanto saber práctico como su saber didáctico, su saber curricular, y que eso evidentemente pues coadyuva a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces es importante que entendamos como padres de familia que nuestros libros que llevábamos pues tenían una cierta estructura, que eran pensados como manuales, como guías, como una secuencia de ejercicios a resolver, y que aparentemente al terminar el libro de llenarlo pues pareciera como si ya hubiéramos aprendido los contenidos. Por supuesto que las maestras que me han antecedido, las maestras y maestros de educación básica de nuestro país pues saben que eso no necesariamente sucede así, sino que hay múltiples procesos. El aprendizaje es un proceso complejo, no es un aprendizaje evolutivo ni lineal. Entonces, es importante señalarlo porque no es necesario, digamos, pensar que en tanto el número de páginas, entonces en tanto el número de posibilidades de aprendizaje. Depende más bien de las cuestiones referidas a los aprendizajes en sí mismos que a la cantidad de planos o ejercicios, como también ya se decía hace un momento, ¿no? ¿Qué pasaba con los libros cuando eran guías o manuales o una serie, digamos, de tareas a realizar? Pues muchas veces los libros estandarizaban esas actividades, es decir, no contemplaban el contexto en donde se encontraban las niñas y los niños. Había, por ejemplo, en el caso de telesecundaria, en algún momento un libro de biología que señalaba que se organizaran con su maestro para ir a un pueblo o a una ranchería, ignorando que los libros de telesecundaria justamente están dirigidos a niñas y niños que viven en comunidades rurales y pequeñas. Entonces, ese libro, ¿a quién le hablaba? ¿A qué iban a ir si ellos son los niños que viven en esos pueblos y en esas rancherías? Entonces, ese tipo de elementos fueron muy importantes a la hora de ir tomando decisiones sobre los cambios en los libros de texto, ¿no? Entonces, estandarizaban la atención, no consideraban los contextos y las particularidades de las infancias, y eso evidentemente pues hacía que la atención educativa fuera mermando en términos del logro educativo. También limitaban el trabajo de los maestros al volverse los contenidos de facto sin la posibilidad de adaptarlos, ¿no? Incluso en algunos momentos de nuestra historia en educación básica, pues teníamos justo como estas ideas preconcebidas de que había que terminar el libro de texto antes de que se terminara el ciclo escolar, porque entonces era más un requisito administrativo que un requisito pedagógico. Entonces todo eso evidentemente va sentando las bases de los cambios de hacia dónde se deben de repensar los libros de texto. Como ya también se ha dicho acá, entonces, con la investigación, con la práctica de los docentes, nos hemos dado cuenta que evidentemente los libros son un material de apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Que el maestro es el centro de la acción educativa. El maestro tiene múltiples recursos, fuentes, su propia experiencia, sus experiencias anteriores en otros ciclos, con otros alumnos, con otros libros, etcétera, que le permiten diseñar las actividades de aprendizaje más pertinentes para sus alumnos. Entonces, los libros de texto en este sentido no son el modelo, el centro del modelo, sino son una parte del modelo.
Y evidentemente los libros de texto responden a la organización relacional que tienen con los programas de estudio, es decir, donde están los contenidos, y evidentemente con el plan de estudios. Entonces, estos tres elementos conforman el modelo. Los libros no van en el aislado, como tampoco los programas de estudio, ni mucho menos el plan de estudio. El plan de estudio sienta las bases, ¿no? Ahí encontramos entonces las finalidades, el perfil de egreso, los ejes articuladores, que son los que vimos en las exposiciones de las maestras, cómo van apareciendo el cuidado de la salud, la cuestión de los lenguajes, la cuestión de las artes. Después tenemos los campos formativos, que es justamente donde se reorganizan las disciplinas escolares. Este es un proceso importante porque de alguna forma hay que entender, yo lo decía ayer el doctor Díaz Barriga, el principio de integración curricular se refiere en primer lugar a que no desaparecen las disciplinas, sino que en una integración lo que tenemos son distintas miradas, distintos campos de conocimiento acudiendo justamente a la explicación y a la comprensión de un fenómeno. Cuando la maestra exponía hace un momento su proyecto, veíamos justamente que había elementos de ciencias naturales, cuando hablamos de las partes del cuerpo, pero al mismo tiempo cuestiones de ética, porque entonces se refiere al cuidado, al autoconocimiento. Entonces, lo que vamos viendo justamente es esa integración. No es que desaparezcan, sino que no los aprendemos en abstracto. Ese es otro elemento muy importante. Lo que nos hemos dado cuenta, México es uno de los pocos países en el mundo que no ha transitado justamente al abandono del enciclopedismo y la fragmentación. Somos de los últimos países que estamos entrando a una visión integral, digamos, de la visión sobre la vida, sobre la realidad para las niñas y los niños de educación básica, que evidentemente luego en su transcurso y en su trayectoria por el sistema educativo van a ir especializándose a través justamente del bachillerato, luego evidentemente la universidad, los posgrados y las altas especializaciones que se requieren de acuerdo a los distintos trabajos de la sociedad. Entonces, en nuestro caso, digamos, es importante entender que este proceso de los libros es el último paso, digamos, en la manera en la que allegamos a los docentes de todos los elementos que necesitan para decir, conozco a mis alumnos, conozco los libros, conozco los programas, conozco mi contexto, hemos debatido, deliberado en el consejo técnico de mi escuela hacia dónde queremos ir y entonces a partir de eso, aquí funcionan estos libros, a partir de estos elementos. La siguiente, por favor. Esto que yo comentaba hace un momento de manera general es justamente la manera en la que se pueden vincular los libros o la manera en la que está pensada su vinculación. Los libros de texto se vinculan en el plano didáctico. Nosotros, como lo hemos platicado ya en todo este ciclo escolar que terminó con los maestros y maestras, tenemos tres grandes momentos, por decirlo así, en lo que implica, digamos, la operación de este modelo curricular. Por un lado, los programas sintéticos, que como su nombre lo indica, contienen los aprendizajes, ¿no? Los conocimientos, las habilidades que van a aprender, y luego tenemos todo un proceso de codiseño, que le llamamos de codiseño de contextualización. Por esto que yo refería hace unos momentos, nosotros tenemos entonces o hemos tenido durante mucho tiempo programas de estudio, planes de estudio estandarizantes. ¿Qué quiere decir? Que no contemplan las diferencias y los contextos. Así ha sido la tradición en nuestro país y tuvo su momento y su razón de ser, pero evidentemente tenemos ahora que actualizarlos. Entonces, esta idea necesaria de abrir un espacio para que los docentes deliberen en sus escuelas cómo es su contexto, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus situaciones, es fundamental para decidir entonces cómo van a proseguir con los procesos de aprendizaje. Y eso se logra justo en el espacio, en los elementos que llamamos de codiseño y contextualización. Porque de otra manera entonces pensamos que un mismo contenido puede ser aplicado, entre comillas, en diferentes contextos y lo que tenemos pues es justamente la situación tan complicada en términos del aprendizaje en nuestro país, ¿no?
Entonces, en los consejos técnicos, el trabajo deliberativo, el trabajo del colectivo docente ha avanzado en este análisis, por eso el nombre de programa analítico, porque implica un análisis, una lectura de la realidad educativa, de cómo están los alumnos, cómo está la situación, cómo están los programas, cómo están los libros de texto, y a partir de eso, entonces sí, cómo es que empezamos a definir las relaciones entre los distintos aprendizajes. De acuerdo a mi contexto, pues es muy importante que abordemos el tema de la escasez del agua, pensando, por ejemplo, en el norte del país. Bueno, entonces, si esa es mi determinación, entonces toda esta serie de elementos, tanto del programa como de los libros, cómo me apoyan justamente a mí como colectivo docente para que trabajemos desde allí esa problemática. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, los libros de texto, como decía yo, entran en un momento de apoyo, de articulación de los otros elementos del modelo curricular o del modelo pedagógico y justamente permiten o van a permitir a los maestros y a las maestras bosquejar el tipo de actividades de aprendizaje que hay que echar a andar. Cómo es que van justamente a ir echando mano de esas actividades que les sugieren los libros de texto. La siguiente, por favor. Entonces, como ya también lo habían explicado las maestras que me antecedieron, estos son los libros a los que ellas se han referido y que ya se han descrito. A mí me gustaría nada más profundizar en un par de cosas. Como ustedes pueden observar, los libros, estos 3 libros están pensados en 3 escenarios. Y por escenarios nos referimos justo a una escala, digamos, de acción. La primera escala de acción es el aula, es el maestro con sus estudiantes, es el maestro con el maestro de su fase, acuérdense que trabajamos por fases, entonces maestros de primero y de segundo, en este caso de la fase 3, entonces tenemos la posibilidad en un escenario, en una escala áulica, nuestros salones de grupo. Pero después de una siguiente escala que son justamente los proyectos de escuela, los proyectos escolares. Es decir, en nuestro programa analítico ya vimos en toda la secundaria, es un ejemplo que nos han comentado, tenemos la posibilidad entonces de que toda la escuela se dedique a analizar el tema de la basura porque vivimos al lado de un relleno sanitario. Bueno, eso entonces implica que toda la escuela dedica sus esfuerzos a hacer ese análisis, ¿no? Y en un tercer escenario, en una tercera escala, están los proyectos comunitarios. Como su nombre lo indica, estos proyectos implican que la escuela se vincule con su contexto. Hemos tenido muchos años en donde la escuela ha sido impermeable, digamos, a la relación con la comunidad. Eso ha traído un aislamiento de la escuela, ha traído también múltiples dificultades que, por solo poner un ejemplo, se traducen en muchas tensiones entre padres y maestros. Entonces, este libro en particular intenta justamente trabajar ese vínculo con la comunidad, trabajar con los padres, regresar a esa relación en donde los padres y los maestros tenían una relación mucho más cercana para justamente entre todos, ¿no?, generar los procesos de aprendizaje de las niñas y los niños. Esa relación es muy, muy importante reconstruirla, resostenerla y evidentemente muchos de los elementos que pueden apoyar esa tarea están en este libro. Entonces, estos 3 libros, no solo en primer grado, sino también en el resto de los grados, representan escalas de acción. E insisto, de acuerdo a la deliberación de los docentes en su programa analítico, entonces tendrán claridad sobre cuáles son esas escalas a las que van a llegar y en qué temas y a partir de qué elementos de los programas o de los contenidos sintéticos, ¿no? Entonces, en el caso de primero, como también ya se había dicho, múltiples lenguajes y múltiples lenguajes, trazos y palabras son 2 libros de apoyo que, como también ya se decía, apoyan de manera central el proceso de alfabetización inicial. Solo me quisiera detener en una cuestión importante, porque este libro también de trazos y palabras se piensa justo para las niñas y los niños que están iniciando con la
la cultura escrita, y entonces se trabajan también, por ejemplo, otros lenguajes que no son solo el de las letras, sino que, por ejemplo, también el lenguaje matemático, que es también una discusión muy interesante en la didáctica de las matemáticas, si seguimos entendiendo a las matemáticas solo como abstracción o como un lenguaje también, o ya se decía la lengua de señas mexicana como una lengua nacional. Por otro lado, las partituras en el caso de las artes, entonces los lenguajes artísticos, los lenguajes, digamos, las lenguas, en este caso la lengua de señas, las lenguas indígenas, van conformando un crisol justamente articulado de estos elementos de alfabetización. Y por supuesto el otro libro de referente a múltiples lenguajes, pues es un libro con lecturas para los niños y las niñas, que ya sea sus maestros pueden leerles para hacer ejercicios o ellos mismos pueden disfrutar solo justo por eso, por la lectura y el disfrute. No tiene ninguna indicación, digamos, didáctica en ese sentido, ¿no? Entonces, estos libros, como decía yo, están organizados por proyectos, como ya también lo habían explicado las maestras. Un proyecto escolar, también como ya se ha dicho, pues es, digamos, la oportunidad de aprender desde la realidad, no en la abstracción en sí misma, sino desde una cuestión práctica, inmediata, que evidentemente es mucho más significativa que la mera abstracción, como muchos de nosotros aprendimos las matemáticas o la química o la física. Los proyectos, como ya también se comentaba acá, en estas distintas escalas se pueden ir relacionando a partir de las necesidades o de lo que el programa analítico de los docentes señale. La siguiente, por favor. Ahí nada más sirve el ejemplo. En este caso, en el libro de proyectos escolares aparece el proyecto Lotería de Nuestras Fiestas, que es el escenario escolar o esta escala escolar, y luego aparece Un día de fiesta en mi comunidad como escenario comunitario. Como pueden observar, estos dos elementos o proyectos temáticos pueden justamente articularse en distintas escalas para que entonces pueda conseguir, digamos, una secuencia mucho más amplia entre lo que sucede en la escuela y su vínculo con la comunidad. Entonces, los libros de texto en este sentido son vasos comunicantes. Tenemos proyectos que relacionan los distintos contenidos en estas tres grandes escalas y que todo eso depende justamente su uso, su relacionalidad a partir de que los docentes, el colectivo docente va definiendo justamente la organización de los aprendizajes. Como ya también se decía, los proyectos son secuencias de actividades de aprendizaje y parten justamente de la tesis, ¿no?, de una idea central que implica la integralidad y la comprensión de la realidad desde esa integralidad, ¿no? Entonces, debemos entender que, por un lado, pues no desaparecen en ese sentido las disciplinas, pero sí se actualiza su enseñanza. Esa es una parte, una dimensión. La otra dimensión es que se actualiza también lo que sucede en las ciencias de origen mismas, es decir, nosotros no podemos seguir enseñando la biología del siglo XX. Entonces tenemos que actualizarla. ¿En qué va la biología del siglo XX? Justo en el giro ambiental, es decir, en reorganizar, en remirar toda esta serie de saberes científicos, en la misma revisión del método científico como universalista, etcétera. Los giros, digamos, epistemológicos en las ciencias de origen, pues evidentemente también tienen que ir impactando el marco de las disciplinas escolares y, por supuesto, su enseñanza, ¿no? Siempre son esas dos dimensiones, ¿no?, su didáctica y lo que sucede en las ciencias de origen. Como ya también se explicaba, los proyectos generalmente, no solo en estos libros, sino en la didáctica por proyectos, están organizados con una planeación, con una secuencia de aprendizaje, con procesos de retroalimentación, que eso es muy importante, porque justamente esta visión de la evaluación formativa recae mucho en esas actividades de retroalimentación, de reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo y volver sobre lo que aprendemos. Es decir, nosotros generalmente en nuestras generaciones nos acostumbraron a que uno nos calificaban, sacaba eso, un 5, lo que sea, y ahí quedaba. No, entendemos el aprendizaje como un proceso. ¿Y eso qué quiere decir? Que uno vuelve sobre sus pasos para mejorar, para corregir, para profundizar.
entender justamente que el aprendizaje es un proceso, nos permite entonces procesos de retroalimentación y a eso, entre muchas otras cosas, le llamamos evaluación formativa y no solo una calificación, ¿no? Entonces, estas actividades de retroalimentación en donde se plantean hipótesis, dudas, cómo le hiciste tú, yo cómo le hice, qué te pasó a ti en el proceso, por qué a mí me salió una cosa y a ti otra, todo eso forma parte de los procesos, decimos en la pedagogía de metacognición, es decir, de reflexión sobre lo que aprendemos, reflexionamos de lo que aprendemos. Entonces, estos libros, en el caso de primer grado, de alguna manera implica justamente ir trabajando estos distintos proyectos, insisto, a partir de las necesidades del contexto. Los libros contienen entre cerca de 20, 23 proyectos que cubren todos los contenidos que se abordan en el programa sintético, están cubiertos todos los contenidos. Como ustedes podrán revisar en los programas sintéticos, están allí entonces los contenidos, justo en el caso de matemáticas y de ciencias, están incluso por separado, justo para no tener esta dificultad de ubicar la especificidad de cada disciplina, y luego ya los vemos de manera articulada en los libros de texto, ¿no? La siguiente, por favor. Este ejemplo, que es un contenido de matemáticas, lo vamos a ver en dos escalas, en la escala de aula y en la escala escolar. Ya también lo mencionaba la maestra, el proyecto se llama Cuidado con los azúcares y contiene justamente los elementos tanto del pensamiento científico, es decir, los elementos de biología, de los carbohidratos, de los tipos de nutrimentos, de cómo nos alimentamos, y ahí entonces estamos relacionando con el eje articulador del cuidado de la salud, pero también con las cuestiones de matemáticas, específicamente en la secuencia que tenemos en esos contenidos, es decir, en la representación numérica, en aprender qué son los números, que es con lo que se inicia, digamos, en primer grado, el estudio de los números, pero también la construcción de la noción de suma y resta como operaciones inversas. En este proyecto, por ejemplo, viene que cuenten cuántos dulces comen o cuántos tipos de alimentos relacionados con los azúcares se tienen. Entonces, si ustedes se fijan, a partir de una reflexión sobre la alimentación, estamos entonces trabajando las matemáticas. Y ese proyecto puede ser escalable entonces en su relación con la escuela. En la siguiente lámina vemos entonces el proyecto Rico y Saludable, que ese es un proyecto que también implica la reflexión, el aprendizaje sobre el cuidado de la salud y en donde evidentemente también tenemos contenidos de en términos de suma, resta y operaciones, como operaciones inversas, es decir, ese es como el contenido duro, por decirlo así. Tenemos entonces también en ese proyecto la organización la organización y sistematización de datos. Por ejemplo, ese cuadrito que se ve allá abajo en la sección de acuerdos, entonces justo se sintetiza información en una gráfica, en un cuadro de doble entrada, y eso implica justo el aprendizaje de sistematizar, de organizar, de agrupar información y de presentarla de manera gráfica, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, insisto, están los contenidos de estudio de los números, construcción de la suma y la resta como operaciones inversas, cuerpos y figuras geométricas, que fue ese proyecto, por ejemplo, es exclusivo de matemáticas. Es más bien desde la disciplina en sí misma. Entonces, tenemos también estas dos posibilidades de abordaje, tanto desde esa integración como específicamente en este caso del contenido de matemáticas. Tenemos entonces también proyectos dedicados a introducción a la medición, ¿no? Longitud, masa y capacidad, la medición del tiempo y la organización de datos que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces, como se puede observar, el manejo de los contenidos de las disciplinas escolares tiene que ver con la relación que establecen en torno a un tema, a un eje articulador que están planteados en el plan de estudios, a las necesidades de las niñas y los niños, y con todo eso, entonces los docentes, como siempre lo han hecho, van entonces estructurando sus planeaciones didácticas, van planeando justamente sus actividades de aprendizaje, ya no solo ellos en sí mismos y en su soledad como solían hacerse, sino ahora entonces justo en el marco de la deliberación. Esa deliberación es muy importante porque es un proceso que se había obviado.
Es decir, veníamos de la idea de que entonces los maestros aplicaban los programas de estudio, ¿no? Aplicaban los libros de texto, ignorando que eso solo sucedía en nuestra cabeza, porque todas las maestras y maestros lo que hacemos es resignificar, interpretar esos programas de estudio y esos libros a partir de nuestra propia experiencia, de nuestro propio saber y evidentemente a partir de nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros reconocemos lo que en realidad pasa, no solo es, digamos, una concesión el asumir la autonomía profesional de los docentes, sino es asumir que la ejercen y que en ese ejercicio evidentemente está esa posibilidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y sobre eso un poco es que versa el último libro. La siguiente, por favor, que es el libro Sin Recetas, que ya también se ha mencionado acá, que yo solamente quisiera mencionar dos cuestiones. La primera es que este libro retoma una discusión muy interesante que también ha quedado pendiente, un poco opaca, digamos, y es la que refiere a la identidad de los docentes. En nuestro país, en los últimos años, la identidad docente, la profesión docente, pues ha sido sistemáticamente o fue sistemáticamente atacada. Y entonces es evidentemente un momento importante para también replantear esa identidad docente, ¿no? Recuperar justamente la fuerza, el empuje que las maestras y maestros de educación básica en nuestro país han tenido siempre y que evidentemente necesitamos reconstruir ese reconocimiento, ¿no? Porque hay mucho que andar todavía sobre ese ámbito. Entonces el libro retoma elementos que llamamos de problematización, de reflexión en torno a estos procesos y luego sí, la parte pedagógico-didáctica que implica cómo están hechos los proyectos, cuáles son sus metodologías, cómo trabajarlos, cómo se pueden articular a su programa analítico, a la planeación didáctica, en fin, toda una serie de elementos ya más de carácter pedagógico-didáctico para poder entonces empezar con sus estudiantes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, los libros de texto están articulados entre sí, trabajan sobre distintas escalas, trabajan tanto de manera relacionada a los contenidos de las distintas asignaturas o disciplinas, porque evidentemente ese es el gran cambio. Les digo, si nosotros no actualizamos nuestra mirada sobre el currículum, somos, insisto, de los pocos países en el mundo que sigue o que seguía trabajando desde esta visión de asignaturas. Entonces, es una actualización necesaria esa integración que evidentemente se concreta en los campos formativos y que, como ustedes han podido observar, tiene esas dos posibilidades, es decir, se puede trabajar específicamente la disciplina, como en el caso del proyecto de figuras geométricas, o se puede trabajar también de manera integrada, como en el caso que vimos de cuidado con el azúcar o en el caso de la maestra que expuso el proyecto de ética, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco por aquí dejaría mi participación. Gracias.